Hola, buenas. Vamos a ver la teoría. Perdón. Vamos a ver la teoría de el primer tema de óptica. En este caso, óptica física. Este tema, por suerte, tiene muy poca teoría. Entonces, sería un vídeo un poco más cortito. A ver. Hay mucha teoría que es texto y hay cosas que son los ejercicios. Yo te voy a contar la teoría que es texto encima de las fórmulas para saber hacer los ejercicios. Si hay alguna parte de teoría, pues se puede responder. La luz inicialmente, aquí te dice directamente que es doble naturaleza. Naturaleza de partícula y naturaleza de onda. De partícula, porque se ve que está afectado por campos, entonces debe tener masa. Y naturaleza de onda porque atraviesa el vidrio, o sea, si la luz pasa de la ventana, si fuera una partícula chocaría y no pasaría. Eso es un poco resumen y aquí lo tienes. Sobre la naturaleza de la luz, si quieres leerlo, pero vamos, no te van a preguntar quién lo ha hecho y cuándo. Te van a preguntar sobre el tema mismo. A ver, hemos dicho que tiene naturaleza de una onda. Las ondas, esa ecuación es muy importante porque acuérdate de esta, luego al final de todo, cuando llegamos aquí. Aquí, por ejemplo, ves la longitud de onda es muy pequeña y aquí la longitud de onda es muy grande. Pues en esa fórmula, longitud de onda y frecuencia, bueno, ya que estamos. Aquí, por ejemplo, la frecuencia es muy grande y aquí la frecuencia aquí es muy pequeña, 10 elevado a 2 y aquí 10 elevado a 23. Ahora subimos a la ecuación esta. La energía es H es constante de Planck y tienes ese valor, te lo van a dar. No tienes que saberlo de memoria. Por la frecuencia. Entonces, cuando aumenta la frecuencia, va a aumentar la energía. Eso es importante y luego al final. Pero solamente que te acuerdes de esa fórmula porque luego para que abajo sepas relacionar las cosas. Y si ves las unidades de la constante de Planck, julios cada segundo. El segundo se va con el segundo de las frecuencias, entonces te quedan julios. Entonces la energía aquí se mide en julios. Bueno, la energía siempre en julios, en física. Entonces, bueno, así sepas en qué unidades tienes que ponerlo. Vale. La velocidad de la luz no es esta, es 29979 no sé qué. Pero vamos, para aproximar la escribes como 3 por 10 elevado a 8. Este número, cuando vemos los ejercicios, verás que no siempre te lo dan, entonces te recomiendo saberlo de memoria. Ese número es solamente en el vacío. ¿Por qué? Porque esas dos constantes pone aquí sub 0 y sub 0. Sub 0 significa que son las constantes del vacío. Si estás en el aire, tendrías otra constante. Y si estás en el aire o cualquier medio que no sea el vacío, esa C no sería una C, sería una V. También acuérdate de esto porque luego cuando llegamos a esto, mira, aquí lo tienes. Aquí te dice, mira, en el vacío es C, cualquier otro medio es V. Vamos, velocidad en otro medio. Vamos, V es cuando estás en cualquier otro medio. Entonces, si estás en cualquier otro medio, aquí no van a ser subceros. Esa sería V, no sería C. Bien, y velocidad o C, metros cada segundo. Aquí te está diciendo que tiene doble. A ver, la luz es una onda electromagnética. El campo eléctrico está perpendicular al campo eléctrico. No lo aprendes así de memoria, tal cual,
Porque si tú coges esto y lo giras, le das vuelta a 90 grados, ya todo cambia. Solamente que aprendas que el campo eléctrico está perpendicular al campo magnético y en ese caso saliente. Si esto está entrante, si esto es así, pues la verías desde el otro lado, ¿no? A ver, es que esto va hacia arriba en una longitud de onda y luego va hacia abajo. Y este va hacia arriba, hacia la izquierda en una longitud de onda y en el otro lado, en la otra longitud de onda. O sea, digo, en el tiempo que necesitas para dar una onda, vas a tener esto. La siguiente onda sería esto. Esto sería B. Y esto para que esté del mismo color. Ese sería L. No sé si lo ves, pero aquí te pone la longitud de onda. Y si te das cuenta, o sea, la longitud de onda es distancia entre dos picos o dos valles. Entonces, en este caso, después de esta longitud de onda, la azul, aquí la azul era arriba, ¿no? Después de esta longitud de onda, la azul es abajo. Y también cambia de derecha a izquierda el campo magnético. Si lo ves desde el otro lado, también es lo mismo. Una vez sería así y la otra vez sería así. Eso sí, apréndete los signos, o sea, esto no existe. Esto no existe. Esto no existe. El campo eléctrico hacia arriba, el magnético izquierda. Cuando se cambian, se cambian. Esto no existe. Bien. Bueno, como te decía antes, la velocidad en el vacío es t. La velocidad en cualquier medio es v. Bien. La velocidad en el vacío significa ausencia de... el vacío es ausencia de sustancia, ausencia de materia. Es como la oscuridad, ausencia de luz, pues. El vacío es ausencia de materia. Ausencia de materia significa que no hay átomos, no hay partículas, no hay nada. Si no hay nada, la onda no choca con nada. Si no choca con nada, es que su velocidad es máxima, porque se propaga sin interferencias, sin choques, sin que pierda energía cinética ni nada, porque hemos dicho que también tiene naturaleza de partícula. Entonces la partícula no choca con nada. Si estás en aire, pues bajaría un poco porque choca un poco con el aire. Si estás en agua, pues sería aún menor. Eso es muy diferente al sonido. El sonido, cuando el sonido en el sólido va más rápido que en el aire. Y en el vacío sabes que no se propaga. Entonces es justo al revés. Y el motivo es parecido porque en el sonido... A ver, el motivo no es parecido, es también justo al revés. En el sonido lo que haces es ondas. Pero ondas hemos visto que había que dimensionales, o sea, primera dimensión, segunda, tercera dimensión. El sonido es vibraciones. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, en el metal, de hecho, si te pones la cabeza encima de la mesa y das un golpe, se escucha mucho más alto y llega a molestar más que escucharlo sin la cabeza, sin el oído encima de la mesa, porque hay más partículas vibran y se lleva más rápido el volumen, la voz. Entonces, ten esto en mente. Por ejemplo, si haces un ejercicio de, yo qué sé, yo me acuerdo cuando me tocaba, había un ejercicio de el tren
escuchabas en el andén, ponías el oído en el andén y escuchabas el sonido, y luego escuchabas el sonido del tren en el aire normal, y con esa diferencia, o sea, sabes el tiempo, que la diferencia entre ambos sonidos, entonces puedes sacar la distancia y saber dónde está el tren. Pero vamos, no creo que te pregunten esto. A ver, C es, o sea, la velocidad, aparte de ser esa ecuación, se puede sacar de otra forma. Pero claro, C es velocidad en el vacío. O sea, C o V en ambos casos vamos a tener metros cada segundo. Vale, para tener metros cada segundo, aprende de estas fórmulas, pero para que veas que todo encaja, C es en metros cada segundo, ¿no? La longitud de onda en qué va, en metros. Frecuencia en qué, 1 partido por segundo. La multiplicación de esto, ¿qué obtienes? Metros cada segundo. Pues esta es la velocidad. Bien, ahora si coges esto y lo metes aquí, vas a obtener esto. Pero date cuenta que aquí estás hablando de C sub 0. Esto lo puedes coger, si coges esto, lo debes sustituir arriba. Ahora estamos sustituyendo otra cosa. Te lo voy a escribir. Ahora lo que estamos haciendo es V es lambda por F. Lambda normal, ni sub nada ni nada. Tenemos esta. La vamos a sustituir aquí. Tenemos esta. La vamos a sustituir aquí arriba. Bueno, F con F se va. Y obtienes esto. Y de aquí, ¿qué es N? Es la división entre ambas longitudes de ondas. De aquí puedes llegar, bueno, si dices N es N1 partido por N2, obtienes esto. Si haces esto, obtienes esto. Esa fórmula es la que vamos a aplicar en la dispersión. ¿Quieres aprender así, deducirla? O si quieres aprender esto final, pero vamos, no tiene sentido aprender esto final porque esa fórmula la tienes que saber y la de arriba también la tienes que saber. Entonces, si sepas todas, mejor. Y si sabes de dónde viene, también mejor. Por si acaso se te olvida alguno o lo que sea. Vale. Hemos llegado a esto. Esta es la dispersión. Esa es la dispersión. N de cada medio. Sí, otra cosa que se me fue. Sí, esta es la velocidad en el vacío y esta es la velocidad en el medio. Y siempre en el vacío es mayor. Vamos a poner ejemplos. Estamos en el agua. C, vamos a poner los ejemplos. C y C. Vamos a calcular dos N's. Esa es la primera y esa es la segunda. Esto no es nada. Vamos a hablar en el aire. La velocidad en el aire es mayor, o sea, en el vacío es mayor que el aire. Este primer ejemplo es aire, esto es aire y esto es agua. A ver, esa es una separación para ambas fórmulas. N, aquí en el aire, aquí tendrías una V alta porque estás en el aire. Aquí vas a tener una V baja porque estás en el agua. Hay más resistencia, o vidrio, o cualquier materia más densa. Esto solamente para hacer una comparación, para luego ver esto. Bien, si divides entre un número grande, esto baja. Si divides entre un número bajo, esta N sube. Pero esto me está distorsionando. Esta es N, aquí es una barrera. Esta N sube. Entonces, el aire, aquí, por ejemplo, aquí tienes
dos medios, ¿no? Imaginamos que esto es vidrio, no sé qué es, pero vamos, imaginamos que esto es vidrio y esto es aire. ¿Qué n va a ser mayor? Según esto, la diferencia es opuesta, entonces la velocidad es inversamente proporcional a n. Así que a ver si se ve todo en un sitio. Así. Entonces, aquí n sub 1 sería menor que n sub 2. Básicamente. En otras palabras, el medio más denso tiene una n mayor, más denso. Este es más denso. Y este es menos denso. Eso es importante para que cuando hagas los ejercicios que te salga algo que tenga sentido. Bien. Aquí pone 1, pero en realidad es i, y aquí pone 2, pero bueno, eso da igual la nomenclatura. Ese es ese rayo incidente al cual se refiere con i. Yo vi tus apuntes en su día y se refiere a él con una i. Ese es el rayo refractario, se refiere con r. O si quieres, esto es 1, i es 1 y r es 2. Eso como quieras. Vale, la relación importante es esta, en este caso. En este caso, date cuenta que estamos hablando de solamente la luz entra, dispersa y está. No estamos hablando nada de después de salir. Entonces, solamente entrar, o sea, llegar dentro y ya está. Nada más. Luego veremos que cuando salga, ¿qué pasa? Que es esto, lo de aquí. Estamos hablando solamente de entrar en otro medio. Cambio de medio. Vale. A ver si puedo borrar. No me deja borrar. Vale. Ese es el ángulo de incidencia o ángulo 1. Ese es el ángulo de reflexión, o sea, refractario o 2, como quieras llamarlas. Relación importante. Eso se hace por trigonometría. A ver, también el ángulo es según la línea normal. ¿Normal a qué? La perpendicular a la superficie. Esa es la superficie de intercambio, la normal. Pues esa, aplica la fórmula y ya está. No te voy a decir cómo sacar los senos ni nada. Aprende de esto, aplícalo y fuera. Ten en cuenta lo de la n que te dije. Otra cosa para que cuando te salgan los números todo te encaja. Cuando entras en un medio más denso, te acercas a lo normal. A ver, te estoy contando aquí cosas que no están, pero son muy útiles a la hora de hacer los ejercicios. Cuando entras en un medio más denso, te acercas a lo normal. Entonces, esto sería más grande que esto. Eso tiene sentido porque si uno aumenta, el otro tiene que disminuir para mantener la igualdad. Básicamente, si no quieres aprenderte lo de N2 es mayor que N1, aprenderte solamente esto. Cuando entras en una superficie o una materia más densa, te acercas. Ahora esto, cuando salga, pasa de denso a menos denso, se aleja de la normal. Esa es la normal. Aquí harías otra. Cuando salga, esa es la normal, ¿no? Pues se aleja de la normal. Como consecuencia, esto
Si seguía su camino, eso no es una recta línea, pero vamos, da igual. Creo que me explico. Bueno, lo pongo bien. Lo pongo así. Sí, esta es la normal. Y esta es la prolongación. La pongo en negro. Esta, si se prolongara. Y eso te lo estoy contando porque abajo entra, o sea, ya que estamos. Y no, en negro no. Y esta y esta son paralelas. Bien, aquí has llegado a una atmósfera o un medio menos denso, entonces estás alejado. Este ángulo es mayor que este. Estás alejado y como consecuencia, como estabas en un medio aire, luego saliste del aire otra vez, estos dos son paralelos. Si estabas sin aire, pasas a vidrio y luego aquí pasas a agua, por ejemplo, esto no pasaría. No serían paralelos. Se alejaría de lo normal un poco, no tanto. ¿Por qué? Porque el agua es más denso que el aire. Espero que te haya quedado todo bien, claro. Bien, esa distancia entre ambas líneas, que una es como si seguía y otra es la que en realidad hace, esa distancia es importante, te la piden calcular siempre, y es esta. Cuando llega, primero hay que hablar sobre todos los casos posibles, pero acuérdate de que esta es la distancia entre ambos, vamos, lo que seguiría si no hubiera chocado con nada y la que en realidad sigue. Y se calcula directamente con la fórmula, no vamos a ver de dónde viene porque eso es jaleo. Se calcula directamente con esta fórmula. Vamos a ver estos ángulos cuáles son para que puedas hacerlo, pero no vamos a ver de dónde vienen. Bien. El otro caso es cuando estás dentro y te vas hacia afuera. Bien, yo voy a borrar esto y porque esto hay que hacerlo bien. Goma, fuera. No, así no se borra esto. A ver, el otro caso, ¿qué es esto? La reflexión total. Pero en este caso es el rayo que incide, el rayo inicial, es de dentro. O sea, yo estoy dentro. Te lo estoy contando así para que tengas menos que memorizar. Estás dentro. El rayo está dentro. Quiere salir. Está en un medio denso. Entonces, va a medio menos denso. Aire, por ejemplo, este es vidrio. Va al aire, menos denso. ¿Qué va a hacer? Según lo que hemos dicho, va a alejar de la normal, porque va a uno menos denso. Va a alejar de la normal. Así. Vale. Imaginamos ahora con otro color. Imaginamos que entras en un ángulo, o sea, esto se mantiene, los ángulos se mantienen. Imaginamos, pero que empiezas con otro ángulo. Pues llegarías a un punto en el que ya esto se tumba tanto hacia abajo que ya no sales de la superficie. Y te llegas a esto. Aplicas exactamente la misma fórmula, pero ten en cuenta que ahora el ángulo de incidencia es este y el ángulo refractario es 90 grados. Eso es muy importante porque el seno de 90 es 1
Esto es lo que te pone aquí, vamos. Si normalmente es 1, llegas a esa conclusión. Ese ángulo es el ángulo límite, que después del cual es este. Ese ángulo es el ángulo límite. Es después del cual, o sea, nosotros teníamos primero este, que está en morado, ¿no? Hemos llegado al ángulo límite. El ángulo límite que es este, más grande. En ese ángulo, después del cual ya el rayo no sale de la superficie. Si aumentas más, si aumentamos más, por ejemplo, vete. Si aumentas más que el ángulo límite, hasta aquí era el ángulo límite. Lo que va a hacer esto es reflexión interna. Todas las palabras que te dije están aquí. Reflexión interna total, ángulo crítico y aquí rayo refractario que sale, básicamente. El ángulo crítico, esto, θ sub c, se calcula así. ¿De dónde viene? De que este seno es 1, pues aquí solamente hace una... Bueno, intenta sacar el seno, bueno, saca el seno, no intenta sacarlo, lo saca. ¿Cómo se saca el ángulo de un seno? Pues arco coseno. Arco seno digo, ya está. Esto es con la calculadora. Bien, ahora lo que estuvimos hablando, esto ya te dije lo que era. Es la separación entre ambos rayos, se calcula así, tal cual. Y otra forma de calcular esa separación es que, si te das cuenta, bueno, quería relacionarte esto con esto porque si ves aquí E es E, el coseno de R1 es el coseno de R1. Entonces, cuando I1, cuando R, mira, si tú coges esa fórmula, pero no la aprendes así, pero es para solamente que tengas un pensamiento crítico. Si R1 es igual a... espera. Si R1 es igual a I sub 1 más 90, bueno, coges este R sub 1 y lo metes aquí, ¿qué vas a tener dentro del seno? Vas a tener I1 menos I1 más 90. Esto con eso se va, te queda seno de 90. Seno de 90 es 1. Pues esto es igual que esto. Pero vamos, esto todos vienen de trigonometría de aquí, pero esto te dije que no lo vamos a ver porque no es importante. Lo importante es saber esto, lo que te pide, y relacionar las cosas. Entonces te voy a decir un resumen muy rápido de trigonometría. Cosas muy simples pero importantes, porque no siempre te dan este R1 que necesitas meterlo, a veces tienes que sacarlo. Entonces, cosas rapidillas. La suma de los tres ángulos de un triángulo, esto nos viene genial para esto también. La suma de un triángulo, la suma de los tres ángulos es 180. Ese es el primero. Los ángulos complementarios. Si tienes una recta, está como si fuera horizontal, y tienes otra recta en forma de X, este ángulo es el mismo que este. Yo creo que está. No, es que tampoco hay mucho más para esto lo que estamos mirando. Vale. La diferencia entre esto y el prisma es que aquí las láminas son paralelas, esto es paralelo a esto, y aquí no son paralelas y forman un ángulo muy importante. Ese ángulo lo necesitas en muchas cosas. Lo veremos cuando llegamos. Otra cosa que se pide sacar, bueno, aquí cosas importantes. Aquí estás entrando en un medio, tienes N1 del medio 1, y como ves, cuando entras al medio, tienes N2 de ese medio. Luego vuelves a salir, pasa lo que te había dicho, que esas dos son paralelas. Pero como ese medio es ese mismo, pues aquí tendrías N1 también. El espesor no es A por B, es
AB. Esto es como un vector, ¿no? La distancia entre A y B. Esta no es una multiplicación, esto es AB, es un vector. Ese es el espesor. Vale. R sub 1 es la refracción es ese ángulo, el mismo, lo de la reflexión. Refracción. Vale, ese ángulo lo formo con la normal. Si quieres ver esto bien, coge esto, o sea, si lo puedes dibujar, coge esto y dale la vuelta 90 grados. Entonces vas a tener esto, 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 esto. Y haces la normal. Ese ángulo es la reflexión de antes, ese es el de la incidencia. Esto es como si fuera paralelo. Esa distancia es esta. O sea, si coges esto lo coges y lo tumbas 90 grados. Si lo quieres ver así también. Y luego, aquí o sea, cuando sale de nuevo, tienes otra normal a la superficie, que es esta. Y el AC, que es la distancia donde entra hasta que salga, es la forma más rápida de verlo. Es la distancia entre que entra y salga es esa distancia, pero sin multiplicar por el seno. Y está. Es la misma distancia, pero sin multiplicar por el seno, sin este seno. Y 1 hemos visto ahora que es la incidencia, R1 es la reflexión interna. Y está. R2 no lo necesitas. A ver, prisma. No vamos a ver de dónde viene nada. Las ecuaciones importantes son las que están en negrita. Esta y esta. Esta y esta son la misma. Entonces hay una ecuación importante. Y luego tienes otra claramente, que es la desviación, la desviación cuando es mínima. A ver, lo que quiero contar. Aquí has entrado, ¿no? Sigues esa línea discontinua. Y aquí sales. Sigues esta línea discontinua. La desviación es que esto ha variado mucho. La desviación es mínima, quiere decir que cuando hagas esto, entras, a ver si me sale bien, y sales exactamente de la misma forma. Esa es la desviación mínima. La desviación mínima se consigue cuando I1 es igual a R2. Lo que yo te recomiendo es, para el vídeo, aprenderte los ángulos. Bueno, aprendértelos. Es que, a ver, en Lavabo cuando hacemos los ejercicios tampoco te lo ponen de esa forma los ángulos. Bueno, sí, por ejemplo aquí ves que este es igual que este. Pero lo que yo creo que es lo que se puede hacer es que aquí hay muchísima trigonometría. Y en el examen es que no te vas a acordar de esto. Es que no hay tiempo para hacer esto. Entonces, aprende las cosas y, o sea, por ejemplo, lo que me refiero, por ejemplo, ese ángulo. Aprende que este ángulo es este primero más ese segundo, sin acordarte de cómo se llamaban, menos esto. Entonces, esto es esto más esto menos esto. Y bueno, tenéis aquí la fórmula. Esos todos son de donde vienen. Aquí, por ejemplo, cuando tienes medio triángulo, lo que hacen es 90 y suman los tres 90. O sea, suman los tres ángulos y tienes los 90. Pero vamos, no lo vamos a ver, tampoco es. No hay que saber de dónde vienen. Por ejemplo, lo que te dije, esto. ¿Por qué es importante saber de dónde vienen? Porque a veces, bueno,
Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, nosotros sabemos que esto es la suma de este más este menos esto, ¿no? Que es esa fórmula. Pero te pueden dar esto y z. Pues tú no tienes esto, pero tienes la z y esto no lo tienes. Pues vas y aplicas esa fórmula. Coges, dices 90 menos z es R2. El z te lo dan, así obtienes R2 y lo metes aquí. Creo que me he explicado a lo que me refiero. Todo esto que pone números cerca, mira, te voy a borrar todo para que subrayarte lo que hay que saber. Todos esos que ponen un número al lado es que son fórmulas. Bien, ya está. Y las que están en negritas son las importantes. También las de la desviación mínima. Es que contártelo yo vas a tardar menos tiempo si lo haces tú. Y así ya lo tienes estudiado. Y con esto ya acabo todo lo que es ecuaciones. Bueno, Doppler no entraba. Doppler no entraba en sonido. En ondas, sí, entonces eso sí, porque lo he subrayado cuando lo estaba mirando. El color también, esto es lo que te dije antes. Vamos a volver, es solamente acordarte de la fórmula. Que esto, la energía, es igual a longitud de onda por la frecuencia. Digo, no es longitud de onda es la onda para el otro lado. Es constante de Planck, OH. He mezclado ambas. Fuera. Es igual a H por F. Y esa es longitud de onda. No mezcles ambas. H de constante de Planck. Pero a lo que iba. Esa es una constante de Planck. Entonces es una constante. Lo dice el nombre. Entonces esa no va a variar. Entonces, si sube la frecuencia, baja la energía. Y además, por ejemplo, aquí es, si lo ves, tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, rayos X nos atraviesa la piel, la carne y llega a los huesos. Entonces tiene mucha más energía. Es normal que tenga más energía que radar, ¿no? O las microondas. Microondas estarían por aquí, deben estar por aquí. Mira, las microondas. Entonces es normal que rayos X tendría más energía que microondas. Si tiene más energía es que tenga más frecuencia. Y ves aquí frecuencias. Aquí 10 elevado a 18 y aquí 10 elevado a 10. Todo encaja. Además, como C, la velocidad, esa otra ecuación también es importante. Esa. C es V o C es la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? C es longitud de onda por la frecuencia. Hemos dicho en un medio la velocidad o C es constante, ¿no? Vale, o sea, la velocidad en el vacío es un número. 3 por 10 elevado a 8. En otro medio, pues otro número. Pero esto es constante. Entonces, si esto aumenta, esto tiene que bajar sí o sí para que esta C se mantenga constante. Entonces, de aquí sacamos la otra conclusión. Entonces, es que aquí, como la frecuencia ha aumentado en rayos X, que es muy energético, la longitud de onda va a disminuir. Mira, 10 elevado a menos 10. Y aquí 10 elevado a menos 2. Entonces, la longitud de onda aumenta en ese sentido y la frecuencia aumenta en ese sentido. Complementarios. La relación de ellos es que si tú coges, yo qué sé, estos dos números los multiplicas, tienes la velocidad. Porque estás multiplicando la longitud de onda por frecuencia.
multiplicar estos dos números, o estos dos, o estos dos, o estos dos, o estos dos, o cualquier dos que están uno encima del otro, te va a dar el mismo número, la velocidad de la luz en el medio en el que se han medido esto. Bien. Esto lo vamos a leer porque hay que saber diferenciar muy bien esas cosas. Esto es, a ver, tampoco es diferenciar mucho. Esa frecuencia es la frecuencia real. Esa frecuencia es la frecuencia que absorberíamos cuando hay movimiento. Vale. Si tomamos como referencia, es que depende. Por ejemplo, tú cuando estás en la calle o en una carrera de coches, los coches de lejos los escuchas muy diferente a cuando te pasan delante de ti. Los aviones también le pasa lo mismo, porque, por ejemplo, si tú estás con el foco inmóvil, ¿bien? Entonces, si te tomamos a ti parado como el foco inmóvil, tienes que aplicar esa fórmula. Si tomamos el foco como el foco, o sea, si se toma el foco como el foco móvil, es el foco que está midiendo, o sea, se utiliza esta. Lee esto y o sea, tampoco es muy difícil. Es C, hemos dicho que C y V son unidades de velocidad. Entonces aquí tienes arriba unidad de velocidad y abajo unidad de velocidad. Son la misma unidad, entonces se van. Entonces te queda aquí adimensional. ¿Tiene sentido? Sí, porque aquí hay frecuencia y aquí hay frecuencia. No puedes multiplicar nada por frecuencia aquí, porque si no te quedaría hercios por una cosa. Y estos no son hercios por una cosa, son hercios solo. Entonces, te recomiendo leer esto y es que no tiene sentido que yo te lo lea. Yo prefiero explicarte las cosas, yo que sé, como esto, lo del medio, los medios y esto. Pero si te lo lees, o sea, básicamente son dos fórmulas. Uno cuando tú eres el foco móvil y otro cuando tú eres el foco parado. Y ya está. Y ya haremos ejercicios.